En primer lugar, gracias a todos por estar acá, por acompañarnos en el día de hoy. Es un placer que nos podamos ocupar un tiempo de la mañana en este tipo de actividades de intercambio. Y en ese sentido, primero quiero agradecerles a todos por su presencia, contarles que este es un ciclo de encuentros que el Club de la Libertad tiene semana a semana, se llama Desayuno de Coyuntura, y que siempre planteamos temas, por supuesto, de absoluta actualidad. En esta ocasión tenemos la posibilidad de escucharlo al ministro de Turismo de la provincia de Corrientes, al licenciado Sebastián Eslovallen, al que le agradecemos muchísimo también su disposición para analizar un tema tan interesante como es la realidad del sector turismo, un sector que claramente está pasando horas complicadas y que vale la pena analizar un poco dónde estamos parados y cuáles son los horizontes que tenemos en el mediano plazo. Así que, Sebastián Eslovallen, gracias por la posibilidad, bienvenido y te escuchamos. Luego de tu presentación vamos a tener posibilidad de hacer intercambio, así que aquellos que quieran eventualmente ir escribiendo en el chat sus inquietudes, después de que termine el ministro la presentación, vamos a poder trasladársela para que él nos dé su mirada, su impresión sobre cada una de ellas. Les recuerdo mantener apagados los micrófonos y también les recuerdo que aquellos que tienen habilitada la cámara están siendo observados por el resto, así que si eventualmente no desean, apaguen el video. Muchas gracias y lo escuchamos, ministro. Bueno, muy buenos días a todos, muy buenos días, Alberto, y muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un gusto poder estar participando de esta jornada de la Fundación. Realmente me parece un espacio muy interesante para poder debatir ideas, para poder pensar juntos, para poder justamente entre todos tratar de construir una salida para uno de los temas difíciles que tenemos hoy por hoy para manejar como sociedad, que justamente esta situación de pandemia que estamos viviendo, y específicamente un sector como el sector turístico, que claramente es uno de los más afectados en todo este impacto que está generando este nuevo cambio de reglas en el mundo, de acuerdo a esta situación de la pandemia del COVID. A diferencia de lo que muchas veces se plantea en una presentación, donde por ahí uno la estructura sobre distintos temas o bloques, yo me tomé el trabajo de plantearlo de una manera distinta, así como algunas películas a veces cuentan la historia en distintos momentos y van planteando la vida de los personajes en distintos momentos. Yo quería contar un poquito esta breve charla a la cual me invitó Alberto en 3 momentos o en 3 tiempos. Primero, contarla en una instancia como si estuviéramos todos asumiendo que estábamos, por decir una fecha, el 1 de marzo, para poder hacer un análisis del sector pre-pandemia. Después, una segunda etapa en la cual analicemos el día de hoy, dónde estamos parados, y después una tercera etapa donde estaríamos planteando un poco acerca de un futuro condicional donde no tenemos todavía una fecha cierta acerca de la cual podamos estar asumiendo ese tan mentado día después, pero sí sabemos un poco y tenemos bastante analizado cuáles serían algunas de las reglas que se podrían estar viviendo para el turismo a partir de ese momento. Así que si nos vamos a la primera etapa, cuando asumimos la instancia pre-pandemia, claramente veo muchos nombres de gente muy vinculada al sector y con muchísima experiencia en el rubro. Claramente coincidimos todos en que el turismo venía siendo planteado como uno de los sectores de mayor potencial, no solamente a nivel global, sino claramente también en la Argentina y por supuesto en nuestra provincia de Corrientes. Cuando veníamos revisando las tasas de desarrollo de los viajes a nivel mundial, el crecimiento venía siendo netamente exponencial. Pasábamos de un incremento de 200, 300 millones de nuevos pasajeros cada año, lo cual iba generando una importantísima dinamización del turismo a nivel mundial, abriéndose nuevos destinos, generándose nuevas conectividades y generando lógicamente una aldea global del turismo que es un punto que incitaba a muchísima gente a seguir vinculándose al sector. Acá hay una cuestión que creo que es buena también tenerla en cuenta, porque más allá de hablar de negocios y de hablar de instancias de desarrollo económico y productivo en todos los distintos niveles, acá estamos hablando de personas, al final de cuentas. Y el turismo venía siendo planteado como uno de los puntos donde claramente las libertades individuales más se veían expresadas, porque era el momento en el cual cada uno podía
tener la oportunidad de conocer a otros, de conocer distintos lugares, de reencontrarse con otras personas, con otras culturas y por ende reencontrarse con uno mismo. Estaba siendo el turismo planteado como la terapia del futuro, en un momento en el cual ante tantas problemáticas que ocurrían en la sociedad, el turismo venía siendo como una salida para poder replantearse la existencia de muchas personas, hecho que fue llevando lógicamente a una visión muy incremental del turismo. Todo esto se fue dando de una manera, de una dinámica increíble a nivel mundial y con un lógico impacto también en nuestro país, en nuestra provincia. Pensemos que el incremento de las tasas de turismo en todo el mundo iban muy por encima de las tasas de desarrollo de cualquier otro sector. Las tasas de crecimiento del turismo en América Latina iban por encima de las tasas de todo el mundo. Y las tasas de crecimiento de Argentina venían siendo una de las mejores de toda América Latina, llegando inclusive en el año 2019 a posicionarse nuestro país como el país con mayor receptividad de turistas internacionales de toda Latinoamérica, exceptuando lógicamente México, que forma parte de Norteamérica. Pensemos que habíamos superado a Brasil alcanzando casi 7 millones de turistas internacionales, lo cual realmente es un número muy importante. En ese mismo plazo se incrementó la conectividad con Argentina en casi 35 nuevas frecuencias internacionales, o incrementando frecuencias o incrementando nuevos destinos, lo cual daba la pauta de que estábamos realmente insertándonos en un concierto internacional del turismo como una verdadera herramienta de desarrollo. Acá hay un dato que realmente es muy importante y que todos ustedes, que muchos están en el sector, lo conocen perfectamente, que es la capacidad de desarrollo que tiene el turismo. El turismo es uno de los sectores con mayor dinamismo a nivel mundial, uno de los sectores que tiene la mayor capacidad de generación de empleo. Sabemos bien que el futuro del empleo viene claramente por el desarrollo de los servicios, y en los servicios justamente el turismo tiene la particularidad de ser uno de los sectores que menos posibilidad de robotización o de automatización o de perder la posibilidad del vínculo personal tiene, porque al final del día la riqueza de toda la experiencia turística pasa mucho por el vínculo personal. Y este es un punto que quiero que lo tengan presente porque es lo que hasta el 1 de marzo, como estamos diciendo en esta primera etapa, nos planteaba como un aspecto diferencial, termina siendo al día de hoy también uno de los aspectos que más nos preocupan a la hora de redefinir las condiciones del turismo ante esta nueva coyuntura de una pandemia de COVID. Entonces, en este proceso veíamos que el turismo venía en una instancia realmente creciente, con muy importantes inversiones en todo el país y en todo el mundo. Un dato acerca del empleo es que uno de cada de todos los nuevos empleos que se iban generando en el mundo, uno de cada entre 5 y 6 vendría de la mano del turismo. O sea, imaginémonos que casi el 20% de los nuevos empleos en el mundo, cuando el mundo necesita cada vez generar más empleo, vendría de la mano del turismo. En la Argentina ya estábamos contando con arriba de 1.100.000 empleos registrados en el sector turístico y con una tasa de crecimiento del empleo realmente muy importante. En nuestra provincia también, ese es un dato muy importante a tener en cuenta, donde claramente el turismo fue planteado para la provincia de Corrientes como un eje de desarrollo estratégico. Ya hace tiempo los distintos gobiernos provinciales vienen claramente apostando fuertemente al turismo como una herramienta de desarrollo, ya que nuestra provincia cuenta con recursos naturales, humanos y culturales que permiten un posicionamiento único en lo que hace al concierto internacional del turismo y también al concierto nacional, porque ese es un punto importante. Es relevante tener en cuenta también, ahora que se habla mucho de eso, que el turismo no es solamente turismo internacional. Cuando pensamos en turismo internacional, y decíamos recién de estos 7 millones de viajeros internacionales que visitaban nuestro país, tenemos alrededor, o tuvimos hasta el año 2019, alrededor de 50 millones de viajes nacionales también, hecho que permite generar una masa crítica del turismo realmente muy importante y donde la distribución del gasto turístico en general estaba dado un 60% por lo que es el turismo doméstico y un 40% por el turismo internacional. Obviamente dependiendo de cada uno de los destinos, hay algunos que tienen un sesgo mucho más fuerte en términos turísticos internacionales y otros mucho más local, pero más o menos esa es una proporción válida a nivel nacional.
¿Por qué es importante repensar esto? Es importante tenerlo en cuenta porque uno de los aspectos que claramente está impactando esta nueva instancia es la de limitar los movimientos internacionales, lo cual termina siendo un punto realmente muy determinante a la hora de repensar el sector y de repensar cada uno de los negocios que van vinculados al sector. Cuando estábamos pensando o trabajando hasta este momento pre-pandemia respecto al turismo, podíamos ver justamente un dinamismo importantísimo en el país. Para algunos datos para que ustedes tengan en cuenta, en el transcurso del último año, de vuelta repito para ubicarnos todos, hablando hasta el 1 de marzo, estaba habiendo más de 400 proyectos de inversión en el país, de inversión turística, en distintos tipos de alojamientos, ya sean hoteles grandes, medianos, cabañas, hosterías y distintos tipos de inversiones, lo cual da la pauta de que realmente se estaba llevando adelante una muy importante inversión en términos de infraestructura turística, que al final de cuentas es un aspecto muy relevante. Otro dato muy importante a tener en cuenta es que también hasta ese momento la capacidad y el incremento del uso de las líneas aerocomerciales en el país se había incrementado casi en un 40% interanual, lo cual da la pauta de que en un país tan extenso como es el nuestro, la importancia y la necesidad de incrementar cada vez más el uso aerocomercial, donde se fue abriendo todo este espacio para las aerolíneas de bajo costo, también como se las llamaba de low cost, que permite abrir todo un segmento importantísimo de pasajeros, donde casi el 80% eran pasajeros que nunca habían subido a un avión. Esto es un dato muy importante, sobre todo para tener en cuenta en distintas economías locales, como es el caso de Corrientes, estamos bastante alejados de los principales centros emisores turísticos. Pensemos que el turismo en la Argentina se realiza un 95% del movimiento turístico se lleva adelante a nivel federal, en todas las provincias, o sea, fuera de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Con lo cual es importantísimo que estemos cada vez más vinculados, porque el turismo no se mide tanto en distancia, sino en tiempo. Pensemos que un turista que entra por Buenos Aires, donde está entrando casi el 90% de los turistas internacionales, más allá de que se hayan habilitado más de 15 o 20 otros accesos directos a nivel internacional en aeropuertos, lo que necesita es planificar su viaje en términos de tiempo, con lo cual el poder contar con una conectividad directa de bajo costo y competitiva le permitía poder acercar destinos, y esto es una cuestión muy práctica y para todos los que están en el sector lo conocen bien. Un destino al cual se puede acceder y acceder en tiempo y forma es un destino competitivo, un destino en el cual se puede comercializar, o si no se hace realmente muy difícil, y fue uno de los puntos que fue permitiendo a distintos destinos más lejanos de los principales centros emisores, como son Corrientes, Misiones, Jujuy, Salta, comenzar a posicionarse cada vez más en un proceso de inserción turística. Esto va de la mano, lógicamente, con todo un proceso de fortalecimiento de todo el empleo en el turismo, fortalecimiento de la oferta turística. Pensemos que esto es un juego, como en toda situación económica y en todo mercado, de oferta y demanda, donde la demanda estaba siendo creciente y la oferta también venía de la mano de un crecimiento importante en términos de propuesta. Cuando analizamos un poco también el caso de nuestra provincia, vemos que en este último verano, para volver a contextualizarnos en el tiempo que estábamos planteando, habíamos tenido datos realmente récords en términos de afluencia de turistas a nuestra fiesta del chamamé, afluencia de turistas a nuestros carnavales, no solamente a los carnavales que se realizaron en el corsódromo de Corrientes Capital, sino en los distintos corsódromos de toda la provincia. Récords históricos también en afluencia a las playas, donde tuvimos números increíbles en la playa de Corrientes Capital y también en las playas de otras localidades ribereñas como son Ituzaingó, Paso de la Patria, Empedrado, Bellavista y algunas otras, lo cual permitió realmente un envío y un dinamismo realmente enorme que se estaba viendo en ese momento, y las expectativas del sector venían siendo realmente muy, muy fuertes. Hemos tenido niveles de ocupación récord también en esos momentos, donde hubo varios fines de semana que era imposible conseguir una habitación o una cama en toda la provincia.
hecho que volvía a reforzar lógicamente esta instancia de que el turismo venía para transformar a nuestro país y transformar lógicamente a nuestra provincia. Acá hay un punto que es importante que se sepa, que también más allá del enorme convencimiento, compromiso e inversión del sector privado en términos turísticos, también se vino llevando adelante con mucha convicción al turismo como una política de Estado también a nivel gobierno. Esto es importante destacar porque es uno de los sectores donde esta articulación público-privada se veía y se sigue viendo con más claridad y con más perspectivas de futuro y lógicamente con algunas concepciones que tienen aspectos relevantes a tener en cuenta también desde lo filosófico inclusive. Pensemos que el turismo es territorio. Es imposible pensar el turismo si no estamos pensándolo de una manera vinculada al territorio, con lo cual si no existiera una relación directa, práctica y funcional con los actores del territorio, no sería turismo, sería realmente una concepción teórica que poca capacidad de concreción real tendría. También esta lógica tiene justamente la necesidad de un proceso planificado. Es una instancia en la cual se venía trabajando con procesos de incremental de distintos territorios, donde lógicamente la concepción local es fundamental, la provincial también, pero también se ha venido avanzando mucho en todo lo que tenía que ver con la articulación regional. Pensemos que uno de los conceptos más importantes que se vino trabajando en los últimos años a nivel provincial es todo lo que tiene que ver con el corredor de naturaleza. Y ahí me voy a meter en un punto que realmente es relevante y que es indispensable que lo tengamos todo presente. El posicionamiento que van teniendo los distintos destinos, vinculando su oferta con la demanda del turista en general. Cuando desde Argentina se fue trabajando en cuál es el posicionamiento, cuáles son los aspectos en los cuales nuestro país tenía condiciones diferenciales respecto a muchos otros a la hora de posicionarse turísticamente, claramente uno de los puntos principales pasaba por la naturaleza vinculada con su flora, con su fauna, con su cultura y por supuesto también con la gastronomía y todo lo que termina generando esta experiencia integral de la visita del turista. En este concierto de variables que se van planteando para el turismo, lógicamente nuestra provincia, y sobre todo con el fuerte emblema que es el Iberá como principal destino de naturaleza en nuestra provincia, fue tomando un rol protagónico. Este protagonismo que ha ido teniendo a lo largo de los últimos años no es una cuestión aleatoria, es un proceso de trabajo planificado, de trabajo conjunto y donde se destaca muchísimo el compromiso y la voluntad de todo el sector privado para llevarlo adelante, porque pensemos que es un aspecto liberal que representa un punto diferencial, realmente competitivo y atractivo para posicionar nuestra provincia, que lógicamente permite decantar en un proceso de mejora y mayor competitividad de otros productos y otros destinos vinculándose también con este buque insignia que estamos trabajando. ¿Esto por qué lo destaco? Porque es un punto que claramente nos va a marcar en buena medida como directriz los próximos pasos a tener en cuenta para la etapa 3, como le vendría planteando en esta charla, que sería ese día después a este momento de pandemia que estamos viviendo. Entonces se vino trabajando fuertemente con la concepción de este corredor de naturaleza, sobre todo con un claro objetivo, que es vincularnos con Iguazú, vincularnos con los otros parques nacionales como Impenetrable, como el Parque y el Bañado de la Estrella y todas las actividades que se vienen realizando también en las otras provincias de la región litoral. Pensemos que Iguazú se venía posicionando más allá de la muy crítica situación que viven las cataratas ahora, más allá de la pandemia, sino también en términos de flujo de agua, donde estaban recibiendo cerca de 2 millones de turistas al año. Imaginemos que es un número realmente enorme y que el poder conseguir una cierta derivación de ese turismo hacia la provincia de Corrientes claramente representaba un punto importante en términos de estrategia de vinculación. Por eso, haciendo este panorama general planteado hasta el 1 de marzo, claramente la coincidencia desde el sector privado, desde el sector público, desde todos los actores locales, nacionales e internacionales, coincidíamos todos en que el turismo estaba planteado a ser como una de las estrellas en términos de la política de desarrollo para cualquier economía y lógicamente para la provincia de Corrientes como un eje estratégico que hoy
sigue estando planteado así como una política de Estado y como uno de los aspectos de mayor inversión y objetivo de desarrollo por parte del gobierno provincial. Vamos ahora a la segunda parte, que acá, así como planteábamos en esta primera todas las expectativas, las ideas y toda la voluntad de trabajo que se venía llevando a cabo y justamente concretando hasta esta instancia pre-COVID, ahora me toca hablar un poco de dónde estamos parados ahora. Esto no voy a decir nada nuevo, porque acá lo que tiene claro el turismo es que todos en algún momento somos turistas, así que nos toca vivir en algún momento siempre de los dos lados del mostrador, cosa que no pasa en todos los sectores y que por ese punto justamente nos permite enriquecer la experiencia y estar todos también conscientes de cómo tenemos que tratar al turista y de cómo tenemos que llevar adelante justamente esta vinculación con cada uno que nos visita. Ahí solamente hago hincapié a un punto que siempre menciono y que me lo habrán escuchado decir varias veces. La construcción de un destino turístico no la hace un gobierno, no la hace un hotel, no la hace ni siquiera un sector turístico, la hace toda una sociedad. Por eso es importante que tengamos todos esta concepción y esta sensibilización acerca del rol estratégico que tiene el turismo como no solamente una herramienta de transformación y generación de oportunidades, sino también como una herramienta de realmente cambiarle la vida a muchas personas. Y en este caso creo que nuestra provincia sigue estando y va a seguir estando cada vez más en las condiciones para que el turismo sea realmente un eje diferenciador y transformador. Por eso, yendo a la situación actual que nos toca vivir ahora en esta pandemia que tantas complicaciones nos está generando a toda nuestra sociedad y en la cual todos estamos lógicamente con muchas preocupaciones y con gran incertidumbre, claramente el primer objetivo planteado por los gobiernos, y esto lo entendemos bien todos como ciudadanos, fue priorizar la salud pública, desarrollar las distintas medidas que permitieran poder evitar la propagación del virus de una manera descontrolada y que fuera a colapsar los sistemas de salud, hecho que derivó lógicamente en las medidas restrictivas y medidas caracterizadas en términos generales como esta cuarentena que fue planteada en todos los ámbitos y que lógicamente en el turismo generó uno de los mayores contrastes. Pensemos que cuando estaba recién hablando de todos los aspectos que le daban fortaleza al turismo, decíamos la posibilidad de conocer otras personas, de vincularnos con otros, de ir a otros lugares, de reencontrarnos con otras culturas y por ende reencontrarnos con nosotros mismos, de la relación personal que se da en todos los ámbitos, del poder moverse en libertad de un lugar para otro, son justamente todas las variables que en el análisis de los especialistas terminan siendo los aspectos que más complican el desarrollo o el riesgo que podría generar una pandemia de esta naturaleza. Por ende, el turismo quedó posicionado como el sector más detenido y por completamente detenido para todo, no solamente nuestra provincia y nuestro país, sino para todo el mundo. ¿Por qué es esto? Porque claramente el movimiento de personas es una cuestión que va en contra de la preservación de este alejamiento social, el relacionamiento y la llegada de turistas de distintos lugares va generando un proceso de intercambio que, así como lo planteábamos en la primera etapa, como uno de los de mayor enriquecimiento, porque todos los que están en el turismo seguramente lo saben y lo disfrutan día a día, acerca de que la llegada de un turista, más allá de representar una enorme oportunidad de negocio, representa una enorme oportunidad también de enriquecimiento personal y enriquecimiento humano, y creo que esos son los puntos que en alguna medida también nos van a sacar adelante en este sentido. Así que esto quedó completamente detenido. Pensemos que, así como planteábamos recién, la relevancia de las aerolíneas internacionales y nacionales a la hora de movilizar turistas es un punto que quedó completamente detenido. El transporte terrestre también, solamente apostando o considerando transporte de repatriación o de volver a traer algunos comprovincianos a nuestra provincia y así en cada una de las provincias, con lo cual el flujo turístico quedó completamente detenido e inclusive en términos normativos cerrados todos los alojamientos también para no propender a ninguna llegada de turistas en estas condiciones. Esto lógicamente genera un impacto enorme en el sector, un impacto gravísimo
y también con una situación que es una de las más difíciles, porque en todo sector y en todo rubro de la economía, todo se construye en base a las expectativas y la confianza. A todos nos pasa lo mismo como usuarios de servicios, como usuarios y parte de gobiernos y como ciudadanos, dependemos de las expectativas y la confianza sobre un tema. Y acá claramente tenemos la confianza de que vamos a salir adelante, tenemos las expectativas de que tenemos mucho por hacer en el sector, pero tenemos la certeza de que los plazos son inciertos, lo cual genera muchísima preocupación, muchísima situación realmente muy difícil para todos los trabajadores del sector. Acá algunos datos para tener en cuenta que son realmente relevantes, es que en nuestra provincia tenemos alrededor de 6.700 empleos directos vinculados al turismo, lo cual es un número realmente muy, muy grande. Y si a esto le agregamos todos los empleos indirectos e inducidos, que es justamente una de las capacidades más interesantes que tiene el turismo a la hora de desarrollar empleo y desarrollo en cada uno de los territorios, estamos por encima de 30.000 empleos vinculados al turismo. O sea, imaginemos en una economía como la correntina lo que representan 30.000 empleos. Pensemos también el impacto que tiene el movimiento turístico en términos económicos. Un fin de semana de los que les mencionaba antes, como los de Carnaval o los de Chamamé, en términos generales movilizaban cerca de 80, 100 millones de pesos en la provincia, que hoy por hoy no se están moviendo, están en cero. Imagínense toda esta gran cantidad de dinero volcado a un flujo constante que va moviendo la economía y que hoy por hoy no está ocurriendo. Esto lógicamente nos posiciona en una situación difícil al sector, porque sabemos que las expectativas y los tiempos por venir van a continuar siendo difíciles. Acá, cuando nos ponemos a analizar desde el rol de ciudadano cuáles son los pasos a seguir, creo que coincidimos todos en el sentido de que es importantísimo el preservar la salud pública y es la decisión política que por supuesto ha tomado el gobernador, pero al mismo tiempo también es indispensable el ir dando los pasos necesarios que permitan ir administrando los distintos sectores económicos a la hora de ir reactivando y generando ámbitos para el desarrollo y la generación de empleo, por supuesto. Acá algunas medidas que ya se fueron tomando con los líderes locales son justamente el ir liberando distintos comercios, servicios, actividades productivas, sobre todo las actividades primarias, algunas actividades industriales también, hecho que va en una lógica de ir volviendo a reactivar la economía, volviendo a buscar que el empleo no decaiga y por supuesto también tratando de preservar las condiciones de trabajo para los sectores más vulnerables. Esta es toda una situación que se fueron dando pasos importantes en algunos sectores, pero que en el sector turístico hasta ahora ha sido muy complejo poder avanzar porque justamente es difícil el decir, bueno, se libera el transporte, o se libera el turismo, o se libera el alojamiento, por una lógica cuestión que le mencionaba recién, la confianza. Hablando con muchos actores del sector, si decimos, bueno, hoy se permitieran abrir los hoteles o se permitiera viajar en avión o viajar en colectivo a larga distancia de vuelta, seguramente no va a haber muchos turistas interesados en eso por una lógica cuestión de miedo. Tratándose de una situación tan incierta como la que estamos viviendo, la falta de confianza es uno de los grandes puntos que tenemos que reconstruir como sociedad y como sector. El volver a reconstruir la confianza en el viaje, y acá como les decía antes, así como decíamos hasta el 1 de marzo, que uno de los grandes aspectos enriquecedores del turismo es el vínculo con el otro, hoy por hoy uno de los grandes temores que tenemos todos como individuos es el vínculo con el otro a la hora de pensar esta situación de pandemia. Por eso nos obliga a un replanteo existencial en gran medida, donde el turismo termina siendo uno de los puntos claves que se ven afectados por esto. En esta situación, lógicamente, es indispensable el poder establecer un plan de trabajo y un plan de salida que nos permita planificar los pasos posteriores acerca de cuál es el turismo que se vendrá o cuáles son las condiciones que se vendrán respecto al turismo. En este sentido, estamos en permanente contacto con el sector. Creo que es uno de los puntos positivos que se está trabajando más allá de la muy compleja situación que se vive, que es justamente el aprovechar esta instancia para seguir reforzando esta visión colaborativa de trabajo en el sector.
el poder salir adelante con un proceso de trabajo conjunto, un proceso de trabajo basado en el consenso y con una lógica de construcción de esta gobernanza turística, como nos gusta plantear, ya que el turismo no es una decisión de un gobierno, no es una decisión de un sector, sino que es la decisión de toda una sociedad, como decía recién, expresada a través de sus representantes institucionales, donde el sector privado es el actor del turismo. Acá todo lo que hablábamos recién del empleo, no hay ni un empleo del turismo que esté generado por el Estado. Todos los empleos del turismo son generados por el sector privado y lo que tiene que hacer el Estado es colaborar y facilitar para generar las condiciones para que este empleo y el desarrollo turístico pueda ir en ese sentido. Por eso estamos trabajando para poder tener no solamente las condiciones que permitan salir adelante de esta instancia de la pandemia con su consecuente cuarentena que se está transitando, sino también ir estableciendo reglas que a futuro permitan ir apuntando al perfil del nuevo turista. Y ahí me voy metiendo en el tercer bloque de los puntos que quería plantear, que es cuál es el turismo que se viene o cuáles son las expectativas o perspectivas que se plantean en el turismo a futuro una vez asumida esta situación de pandemia. Claramente no tenemos nadie, y la verdad es que ojalá lo tuviéramos alguna certeza acerca de las fechas. No sabemos realmente cuándo se podrá decir, ok, terminó esto, o este es el día después, como se dice en muchos casos. Voy mucho más en la sintonía de lo que están planteando muchos analistas en términos de una nueva normalidad. La nueva normalidad claramente establece distintas reglas para una sociedad en general, donde tendremos que habituarnos a convivir por un tiempo con las condicionantes que nos plantea una pandemia de estas características y que claramente va a limitar en gran medida los vínculos sociales y las actividades de toda la sociedad, y donde el turismo termina siendo claramente en todos los estudios el sector que más va a tardar en volver a la normalidad, por así decirlo. Ahí entendemos que hay distintos aspectos que tienen que ser considerados y son los puntos que justamente se vienen trabajando hoy por hoy con el sector. Primero tenemos que identificar cómo va a ser el perfil del turista para que podamos adaptar justamente nuestra oferta, como veníamos diciendo antes, a los gustos y a las condiciones que nos plantea este nuevo turista. Claramente es un turista que va a estar buscando experiencias distintas, así como las experiencias masivas, experiencias de mucho relacionamiento urbano, de mucha cercanía personal, eran muy valorizadas hasta hace no mucho tiempo atrás. Lógicamente ahora por un buen tiempo van a tratar de ser las menos. Uno de los puntos que claramente va a buscar el turista después de una instancia de tanto encierro como estamos viviendo ahora, es lógicamente el vincularse de vuelta con la naturaleza, volver a vincularse con experiencias al aire libre, que también son las que tienen mejores condiciones para evitar el contagio del virus, del coronavirus, perdón. Entonces, ahí tenemos que reposicionar a todos nuestros productos, a nuestros prestadores en ese sentido. Es fundamental, por ende, que se trabaje, y es un punto en el cual venimos avanzando, en la redefinición de distintos protocolos que permitan la mejor atención a estos turistas. Tengamos en cuenta que las condiciones para decir dos de los rubros básicos que conforman la cadena turística, como son la gastronomía y el alojamiento, claramente se van a ver totalmente alterados, no solamente en sus procesos de trabajo, sino en sus flujos de negocio, porque va a ser imposible tener una capacidad ocupada acorde a lo que hasta hace poco tiempo atrás era posible, lo cual va a obligar a condicionar también sus esquemas de operación, va a generar distintas dinámicas de trabajo que es importante que puedan ser establecidas de acuerdo a las realidades y capacidades de cada destino y de cada operador. Este es un punto que lo venimos trabajando fuertemente con Nación y con el Instituto de Calidad Turística Argentina, del cual somos parte, porque lo que decíamos, tenemos que generar condiciones amigables también para el turista, porque imaginemos si un turista llega a visitar un destino y cuando llega al destino lo fumigan al turista, lo reciben con mamelucos antiviróticos y nadie se le acerca a menos de 2 metros, va totalmente en contra de lo que uno busca, que es justamente una experiencia satisfactoria, con lo cual tenemos que ir dando pasos que permitan
adaptar las condiciones de la oferta turística a las demandas que tenga el turista en términos de seguridad y certeza futuro, de construcción de esta confianza, y también sobre todo de que sea algo viable, porque si estuviéramos planteando condiciones de excesiva rigidez para todos los prestadores, claramente los prestadores, imagínense, después de pasar varios meses sin ingresos inclusive, no pueden tampoco adaptarse a condiciones que vayan más allá de su capacidad. Por eso es realmente un proceso de mucha sintonía que se tiene que ir haciendo. Estamos actualmente trabajando, como les decía recién, en la definición de distintos protocolos de trabajo para todos los eslabones del sector turístico. Estamos trabajando también, y seguramente será presentado en los próximos días por parte del gobernador, distintos paquetes de medidas que apuntan al sector para poder colaborar en esta instancia de necesidades de flujos positivos para sostener sus negocios y, lógicamente, sostener el empleo. Desde la provincia se viene apostando también a apoyar a distintos grupos vulnerables vinculados al turismo, como son los guías o los guías de sitio, guías de pesca, que no tienen otra capacidad de generación de ningún ingreso y tienen realmente economías muy inestables. Estamos también trabajando en un proceso de reposicionamiento de la provincia y de desarrollo de ofertas comerciales también, a fin de poder ir ganando tiempo a la hora de pensar este futuro turístico que, como bien decíamos recién, no tenemos certeza de qué día se volverán a abrir las puertas del turismo, no solamente en nuestra provincia, sino en el país y en el mundo, pero sí sabemos algunas condiciones que tenemos que ir cumpliendo, que son justamente el hecho de pensar en un turista que va a buscar naturaleza, un turista que va a ser muy cuidadoso de los aspectos sanitarios e higiénicos, un turista que lo más probable es que venga por sus propios medios, porque los medios de transporte de larga distancia como avión o colectivos van a estar lógicamente muy limitados, no solamente en términos operativos, sino también limitados en términos de la confianza del turista de subirse a estar 12 horas en un colectivo o 1 hora y media en un avión encerrado con personas que realmente no sabe cuál es la instancia o no de potencial contagio. Eso también se va a estar viendo una etapa de mucha vinculación con la familia a la hora de viajar también, es un punto que está también identificado, y la voluntad de viajar siempre continuará. Ese creo que es uno de los mensajes con el cual tenemos que quedarnos y es importante que lo pensemos en ese sentido. Claramente estamos viviendo un escenario muy complejo, no solamente desde la visión de la salud pública, sino también desde la visión sectorial y desde la visión económica en general. Somos todos conscientes del proceso difícil que se vive a nivel global en términos del impacto económico de esta pandemia y lógicamente también en nuestro país en términos de las complejidades que tiene para el turismo. También entendemos lógicamente que a la hora de contar con una economía recesiva y con enormes restricciones en términos de uso presupuestario por parte de cada consumidor, el turismo es uno de los rubros que lógicamente se ven más relegados. Uno como individuo lógicamente tiene que cubrir sus necesidades básicas primero y el turismo pasa a un segundo plano, lo cual va a llevar también a una instancia compleja a la hora de redefinir las condiciones del turismo, porque vamos a tener que tener una importante competitividad también en términos de propuesta de valor para poder hacernos atractivos ante un turista que va a estar realmente con pocos recursos, pero que al mismo tiempo va a estar con muchas ganas de volver a vivir sus experiencias. Creo que uno de los aspectos que se destaca de esta instancia de cuarentena y que se ha venido hablando y se ha relevado en muchos ámbitos, es que una de las primeras preguntas que se le hace a toda la persona es ¿qué te gustaría hacer cuando termine la cuarentena? Y todos dicen viajar. Casi el 80% de los encuestados planteó ese interés, el viajar, el poder ir a distintos lugares, el poder reencontrarme conmigo mismo en otro ámbito que no sea mi casa. Y ese creo que es un valor que no va a cambiar, porque como fue planteado al inicio de esta charla, el turismo claramente nos permite una visión desde lo existencial en términos del reconocimiento propio y la vinculación con el otro.
lógicamente toda esta situación nos va a obligar a repensar todo este tipo de relaciones, así como creo que muchos están tomándose este momento también para repensar mucho acerca de sus vidas, también el sector está obligado a repensar. Lo estamos trabajando así con todos los colegas de todas las provincias, con los distintos referentes del sector privado, los distintos referentes de los municipios, y lógicamente tenemos que construir un nuevo turismo, un turismo que tendrá que ser mucho más amigable con la naturaleza, un turismo que tendrá que tener otros parámetros a la hora de plantear nuestra cultura, porque para decir un ejemplo básico que hablábamos con muchos referentes, pensemos que lo primero que pasaba con un turista que llega a Corrientes era convidarle un mate. Y hoy por hoy, por decir ese ejemplo básico, va a ser claramente una cuestión que nos obliga a estar cambiada. Y vamos a tener que repensar muchas cosas. Claramente la educación es un punto que va a tener que repensarse también a la hora de formar a todos los actores del sector. Tenemos que seguir fortaleciendo el rol del turismo como una sensibilización, no solamente en todos los correntinos, sino en todos los argentinos, porque entendemos que revaloriza nuestra cultura, revaloriza nuestros ambientes, revaloriza nuestra flora y nuestra fauna, así que son aspectos que nos tienen que fortalecer como sociedad. Así que ese es un poco el panorama que quería compartir con ustedes. Somos todos conscientes de que el escenario que hoy por hoy nos toca vivir claramente no es bueno, es un escenario muy complejo y para todos los que forman parte directamente del sector lo están sufriendo mucho más y en sus propios negocios, pero creo que es un desafío y un compromiso para todos los actores para seguir trabajando de una manera articulada, el seguir pensando y apostando al turismo en nuestra provincia, que se irá lógicamente abriendo de manera de cercanía. Acá también otro de los puntos que quiero que lo tengan presente es que el turismo se va a ir recuperando en la medida que se vayan recuperando los vínculos más cercanos. Los primeros que tendrán que volver a viajar en Corrientes son los correntinos. Después tendrán que venir las personas de las provincias o localidades más cercanas y así después de nuestro país, y recién después irán seguramente abriendo las fronteras, con lo cual iremos a ir recuperando a los turistas internacionales también. Pero esta construcción es lógicamente una construcción de confianza que nos obliga a estar todos trabajando juntos, a tener confianza en el otro, a tener este compromiso de trabajo en los momentos difíciles, porque como decía antes, es difícil, así como hasta el 1 de marzo estábamos todos hablando acerca del crecimiento del turismo y todo lo que teníamos para hacer y el potencial que existía, hoy estamos hablando de cómo sostenernos para que no se caiga el empleo, que no se caigan los proyectos, que no se fundan empresas, que al final del día esa es la preocupación que tenemos todos en esta instancia y que nos tiene que servir también para establecer un marco de trabajo que nos permita esta nueva etapa que vendrá después de reposicionamiento, relanzamiento y de un trabajo de mediano y largo plazo para la provincia que, como les decía antes, una vez superado todo este proceso difícil que estamos viviendo y que creo que por lo menos en términos de salud pública lo estamos llevando muy bien adelante como sociedad y con un liderazgo y un compromiso importante por parte del gobierno provincial, nos va a permitir también tener condiciones nuevas a futuro. Esto es indispensable que tengamos claro que el turismo no va a morir. Ese es uno de los puntos que tiene que tener claro todo el sector y toda la sociedad. El turismo claramente no va a desaparecer y no va a ser una de las consecuencias negativas de esta pandemia, sino que nos va a obligar a repensar, a redefinir variables, a mejorar como sector, a ser más competitivos, a ser más atractivos también de acuerdo a las necesidades que plantea el turista, y es un punto que tenemos que seguir trabajando y que claramente está en carpeta, pero como les decía antes, es una construcción que la puede dinamizar y arrancar un gobierno, la lleva adelante claramente el sector turístico, pero que el impacto real de todo esto y el compromiso pasa por una sociedad en su conjunto. Así que este es más o menos un poco el escenario que quería aprovechar para introducir acerca del turismo y lógicamente quedar con el espacio abierto para el intercambio de ideas que bien planteaba Alberto antes.
Muchas gracias, ministro, por la exposición. Le recordamos nuevamente a los que nos están acompañando tan amablemente que pueden escribirnos a través del chat sus inquietudes y eventualmente pedir el uso de la palabra. Tenemos varias preguntas aquí. Bueno, la primera que aparece en público, tengo algunas otras que me han acercado por privado, las vamos a ir leyendo. Dice Diógenes: ¿cómo se podría mejorar la articulación con el sistema educativo, universitario, terciario, para fortalecer el sector? No sé, es un tema que se viene trabajando mucho y que actualmente se está llevando a cabo. Pensemos, por ejemplo, algunas experiencias que fueron muy enriquecedoras en términos educativos, como fue todo el tema de Iberá y la vinculación con todas las escuelas de Iberá. El turismo realmente es una construcción social, como lo hemos venido hablando, y la sociedad se construye desde las escuelas. Eso es un punto donde todos coincidimos y la universidad como un aspecto por ahí determinante. Todos los alumnos de la universidad están también vinculados con pasantías y relacionamientos con el sector. Claramente pasa por ahí la cuestión de la formación y el desarrollo. Acá también tenemos que entender que en un sector creciente es mucho más fácil pensar una capacitación que después tenga también una vinculación laboral, que es uno de los puntos que siempre se le pide al aspecto formativo, pero lógicamente ahora estamos en un sector con lógica de retracción, así que va a ser importante el ir estableciendo condiciones que no desalienten a la formación, que no desalienten al sector educativo, pero que al mismo tiempo vayan generando toda esta masa crítica que tiene que ir alimentando y enriqueciendo el sector. Hoy por hoy, el turismo, que era visto hasta hace no mucho tiempo atrás como una actividad meramente de ocio, está siendo planteado como uno de los sectores en términos científicos y económicos de mayor relevancia a la hora de ser tratado por las casas de estudio. Un dato que no lo mencioné hoy, pero que es importante que lo tengamos presente, es que el sector turístico representa el cuarto complejo exportador de la Argentina, con lo cual hablar del sector industrial o hablar de la exportación de granos claramente son importantes, pero el hablar de la capacidad de generar divisas por parte de un sector de servicios como el turismo, con la lógica generación de empleos locales distribuido en todo el territorio de nuestro país, claramente tiene una mayor riqueza. Y eso se consigue solamente con la educación y es el proceso en el cual se está trabajando, así que es un punto en el cual está claramente en agenda. Aquí hacen mención, esto ya es por privado, ministro, hacen mención a la existencia de que en la Ley de Turismo Provincial hay un capítulo especial referido a la emergencia y al desastre turístico, una inclusión que representa un sistema anticíclico. ¿Se está trabajando con dicha norma para ayudar a los emprendimientos turísticos? ¿Se decretó la emergencia turística? Y de ser así, ¿cómo y cuánto se está llegando al sector? No hay un decreto de emergencia turística, es una situación que se está trabajando en términos generales para todo el sector y toda una sociedad que está en emergencia en este momento. Sí se están desarrollando distintas herramientas que venimos coordinando con el sector privado desde el gobierno, no solamente provincial, sino también con los gobiernos locales y con el gobierno nacional, para poder hacer esta vinculación de los recursos con el sector. Hoy por hoy pensemos que a través del Ministerio de Turismo vamos a estar lanzando en los próximos días, como les decía, toda una campaña de promoción para el sector muy parecida a lo que se está haciendo en algunas localidades, de anticipar consumo para poder brindar liquidez a los distintos operadores, para poder presentar distintas ofertas que puedan ir reposicionando la confianza en el destino. Vamos a estar trabajando también con distintas herramientas de crédito subsidiado para poder facilitar la subsistencia del sector y la generación de empleo ahora, distintas herramientas también en términos de servicios para que se permita unas mayores condiciones de liquidez, sobre todo de recursos para el sector, así que es un paquete de bastantes herramientas, no solamente de la provincia, sino que también estamos coordinando con Nación, para que desde Nación también se bajen, pero uno de los problemas que lógicamente entendemos todos son los plazos. Entendemos bien todo que las necesidades que tiene cada proyecto son siempre mucho más urgentes que las capacidades de respuesta que se tiene desde los distintos ámbitos de gobierno. Es una preocupación que claramente tenemos desde el gobierno provincial, estamos conscientes de eso, estamos trabajando fuertemente en ese sentido y entendemos que vamos a poder estar
dando una respuesta buena para que el sector pueda estar debidamente contenido y poder salir adelante de esta etapa difícil. Dice Carlota, recuperar el sector con propuestas, prueba piloto, poner a prueba nuevas formas con protocolos y formas culturales, rituales y medidas saludables. Supongo que se refiere a esta reflexión que hizo respecto a las nuevas modalidades. Sí, es un tema que va a ser indispensable. Acá, para que lo tengamos presente, una de las reglas, por así decirlo, que se está planteando en términos nacionales es que tengamos parámetros bastante homogéneos en términos de poder relanzar el turismo. Imaginemos que si un turista visita Corrientes, te piden estos 10 requisitos, si visita Misiones, otros 10, si visita Entre Ríos, otros 15, sería realmente una situación que estaría limitando muchísimo la posibilidad de desarrollo de un turismo integrado a nivel nacional o a nivel regional, como estábamos hablando. Por eso se está trabajando en términos de poder conformar ciertos parámetros homogéneos como línea de base a la hora de establecer las reglas básicas y protocolos de higiene y trabajo en los distintos ámbitos, pero lógicamente adaptado a las realidades locales. Porque acá, si bien se están dando algunas experiencias, como por ejemplo el caso de Jujuy, que está lanzando a partir del 1 de junio Jujuy para los jujeños, es una situación en la cual dentro de toda la provincia ya está habiendo un tránsito libre, por así decirlo, de libre acceso a cada una de las localidades. Un tema que se tiene que ir trabajando y que ya llevan bastantes días sin ningún contagio de coronavirus en ninguna localidad. Hecho que lógicamente hay que tenerlo en cuenta, me parece un caso piloto muy interesante, lo estamos hablando con los colegas de Jujuy, es un tema que lo tenemos también en carpeta, pero que lógicamente tendrá que ir de la mano de la preservación de la salud pública. Es un punto que tenemos que ser muy cuidadosos. Como decía antes, acá tenemos que ir transitando en un camino muy pedregoso, un camino complejo, que tiene por un lado el límite de la necesidad de cubrir con los aspectos de la salud pública, y por el otro lado también la necesidad y los apremios que tiene de poder activar las condiciones de producción de los distintos sectores. Así que son cuidados que hay que ir teniendo y que hay que ir respetando también los pasos necesarios para que seamos conscientes de que el sector pueda volver a funcionar bien, y que no vayamos a dar pasos para atrás, sino que todo sea en sentido creciente. Tenemos varios saludos ahí que trasladarle, ministro. Beatriz Kunin dice que lo felicita por la exposición. Eugenia también, excelente la forma de explicar de Sebastián. Muchas gracias por aclarar dudas. Silvia Blugerman también dice excelente Sebastián. Inés Pressman dice muchas gracias a la organización por la invitación y a Sebastián por el panorama que nos dio. Un desafío que nos involucra a todos. Hay una pregunta aquí vinculada al tema de Jujuy que el ministro recién mencionaba, y me parece que tal vez sería bueno ahondar un poco en esa cuestión, ¿no? Porque pregunta si Corrientes no podría ir por ese mismo camino, teniendo en cuenta que hay localidades que no han sufrido casos significativos, ¿no? Dice la consulta, ¿tienen pensado este tipo de promoción turística como Jujuy para los jujeños, la zona afectada por coronavirus en Corrientes, la zona capital y cercanías? El resto de la provincia que no tuvo caso, ¿no podría abrirse al turismo? Dice Marcela. Sí, ese es un tema que claramente está en carpeta. Bueno, antes que nada agradezco los saludos de muy buenos amigos ahí como Beatriz, Inés, Graciela, Silvia, bueno, varios. Realmente les agradezco mucho que estén acompañando en esta charla. Y yendo específicamente a la consulta esa, claramente es un punto que se puede considerar. El tema es que son, como decíamos antes, al turismo, al ser una cuestión territorial, es una cuestión que se tiene que trabajar de una manera de redes con el territorio. Pensemos que hasta hace muchos días atrás hemos tenido problemas o distintas discusiones con referentes locales que tenían posiciones realmente muy restrictivas a la hora de permitir el acceso a sus municipios. Imaginemos cómo lo difícil que podría ser plantear un desarrollo turístico de esta naturaleza cuando hoy por hoy tenemos en gran medida las fronteras internacionales cerradas, los límites interprovinciales
en gran medida también cerrados, e inclusive el movimiento entre municipios muy limitado, con lo cual claramente es un punto que estaría bueno avanzar en ese sentido. Creo que tendremos que dar todavía algunos pasos más en términos de asegurar las condiciones de salud pública, pero claramente vamos a ir avanzando en ese sentido. Uno de los puntos sobre los cuales estaremos trabajando en este próximo lanzamiento que les mencionaba, justamente va en un sentido, que es en el sensibilizar a todos los correntinos acerca de la importancia del sector turístico a la hora de generar oportunidades para la provincia y el impacto económico que tiene, para que apenas podamos viajar los correntinos por nuestra provincia, aboquemos nuestros recursos y nuestro esfuerzo en ese sentido. Así que ese es el primer paso en el cual vamos a estar trabajando y que lógicamente estamos siguiendo los lineamientos que nos plantea el Comité de Emergencia, pero insistiendo en ese sentido porque estamos convencidos que apenas se pueda y se cumplan las condiciones y los protocolos sanitarios necesarios, seguramente esta dinamización del turismo va a ser muy positiva para todas las localidades, como claramente coincidimos. Ahí dice Beatriz, ¿se puede pensar en una modificación como por ejemplo deducción de impuestos para que el turista no pague IVA, por ejemplo? Es una modalidad que se aplica en otros países al abonar con tarjetas de crédito. Sí, tengamos en cuenta ahí que la mayoría o el mayor peso de la carga tributaria son tributos nacionales. Es un tema que hemos justamente presentado en el marco del Consejo Federal de Turismo. Tengan en cuenta que todas las provincias estamos agrupadas en una mesa nacional, que es el Consejo Federal de Turismo, con los representantes de cada una de las provincias, y donde tratamos de trabajar entre todos en pos del sector. Claramente, uno de los puntos planteados a Nación es el tema de conseguir apoyos en términos de desgravaciones impositivas que permitan darle mayor dinamismo a la visita de los turistas. Es un punto que está en carpeta de Nación y tengo entendido que el ministro de Turismo de la Nación lo está trabajando. Otro punto sobre el cual hicimos hincapié y también Nación está trabajando es en el término de la construcción de vuelta de esta confianza del turista. Pensemos que más allá de los esfuerzos que pueda hacer cada provincia y que lógicamente vamos a estar haciéndolo, la construcción de la confianza en un turista nacional de vuelta tiene que tener una capacidad nacional de difusión y es un punto en el cual va a estar trabajando Nación también. Y también, por supuesto, en lo que hace a distintas herramientas de apoyo financiero y económico a emprendedores, a proyectos, al sostenimiento del empleo, donde la provincia va a estar, además de aportando las herramientas provinciales limitadas al presupuesto provincial, lógicamente, también siendo canalizadores de todas las herramientas nacionales y siendo socios empujadores, por ponerle un título también de todas las gestiones que se realicen desde el sector privado de la provincia ante Nación, porque somos los principales interesados en que esto pudiera funcionar de la manera más dinámica y más urgente posible. Ahí me pedía César Zanone para habilitar el micrófono. César, con todo gusto, nos quedan varias preguntas y pocos minutos, así que adelante. Buen día, ministro Alberto. Simplemente quería aprovechar esta oportunidad con esta cantidad importante de participantes, darle unas gracias públicas al señor ministro, la que también extiendo a todo el equipo del municipio, de la Secretaría de Turismo, que está aquí con Juan Esteban Maldonado John al frente, porque realmente tenemos una sinergia público-privada muy importante, lo que permite que estemos online intercambiando opiniones y donde el sector privado puede manifestar o transmitir las inquietudes. Nosotros desde el Corrientes Convention Bureau, que estamos trabajando para que Corrientes sea realmente un destino profesional para congresos, convenciones y demás, dentro de todo el mundo del turismo, realmente encontrar funcionarios de esta característica es indispensable para poder avanzar. Y termino, por supuesto, dándote las gracias, Alberto, por esta oportunidad y recalcando o recordando que se está trabajando con mucha institucionalidad. O sea, desde las cámaras, desde las asociaciones, estamos realmente utilizando las bondades del sistema institución para poder llevar adelante esta situación tan crítica
y que por supuesto vamos a salir mucho más fortalecidos. Simplemente eso. Muchísimas gracias, Sebastián, y a todo el equipo de la municipalidad que día a día nos acompaña. Muchas gracias, César. Dora dice, ministro, buenos días, le consulto sobre algunos datos que se puedan anticipar de la encuesta que se lanzó sobre compra a futuro para la provincia. Sí, estamos trabajando en ello y lo estamos procesando. Sí puedo mencionar de que los datos son realmente muy positivos en términos de la voluntad de viajar. Ahora lo que tenemos que hacer es trabajar justamente, como bien mencionaba recién César, que agradezco sus palabras, en términos de terminar de conformar una oferta lógica, consolidada, competitiva por parte de todo el sector privado, para lo cual estamos trabajando y para lo cual seguramente vamos a estar disponiendo un espacio de comercialización o marketplace, como también se llama en el sector, a fin de poder facilitar con todas las herramientas del sector público que el sector privado pueda estar disponible a la hora de presentar sus ofertas. Así que es un tema sobre el cual estamos trabajando y seguramente en el muy corto plazo podremos tener ya avances. Dice aquí Oscar Bernachea de Paso a la Patria, buen día, ministro, ¿qué perspectiva existe con respecto a los eventos que propician el turismo en cada localidad? Gracias. Bueno, eso va vinculado con lo que planteábamos antes también. En la medida que se vayan habilitando el libre tránsito en la provincia, las actividades en cada una de las localidades, claramente iremos en ese sentido. Es un punto donde también el tema de eventos es una cuestión que estamos obligados a repensar cómo se van a llevar adelante los eventos. Pensemos que hoy por hoy todo el mundo está repensando eso. El otro día veía una fiesta electrónica que se estaba haciendo en Alemania como la primer fiesta electrónica post pandemia, tener la característica de ser una fiesta donde cada uno iba en su auto y cada uno escuchaba la música en su auto y bailaba desde ahí. Es una cuestión rara, difícil de entender por ahí para los parámetros que uno está acostumbrado a la hora de vincularse con el otro y cuando va a los eventos masivos. Tenemos que repensar muchas actividades. Pensemos que un tema que lo hablábamos con varios, lo hablé mucho con todo el equipo de la municipalidad, con los cuales trabajamos día a día. Hasta hace poquito tiempo atrás, y ahí me paro de vuelta en la primera etapa de la charla, nuestro orgullo era decir, esta noche de chamamé tuvimos 15.000 personas, o esta noche de carnaval tuvimos 20.000, y claramente era un resultado del muy buen trabajo articulado. Y hoy por hoy es una preocupación, es decir, cómo manejamos un evento de 20.000 personas ante las condiciones que hoy por hoy estamos manejando. Tal vez dentro de unos meses las reglas cambiarán, las condiciones cambiarán y tendremos que ir adaptándonos a eso, así que es un proceso adaptativo donde, como dice la teoría, el liderazgo adaptativo requiere un manejo de alta incertidumbre y escenarios cambiantes, así que es un punto en el cual tenemos que trabajar, pero acá lógicamente, y tomo las palabras de César, que agradezco de vuelta, acá no es una decisión del sector público, ni de un gobernador, ni de un gobierno. Somos facilitadores para que el sector funcione y estamos convencidos de que va a funcionar y que el camino es solamente trabajando con los líderes locales y con el sector privado. Así que ese es el compromiso de trabajo que estamos llevando adelante. Aquí recibe saludos desde Empedrado, Javier, también María Graciela enviándole un saludo de muy buena exposición. Héctor dice, agradeciendo el espacio y saludando a Sebastián por la exposición. Luis también dice, gracias por la invitación, excelente la disertación del ministro. Me está pidiendo el uso de la palabra Daniel Casiet, así que le habilitamos el micrófono. Tenemos todavía más preguntas y pocos minutos. Mientras tanto, le traslado otra pregunta al ministro. Dice Gastón, ¿qué incentivos tiene planeado darle al sector privado del turismo a nivel provincial hasta que la demanda vuelva a nacer? Bueno, eso es justamente lo que mencionaba y que seguramente lo estaremos presentando la semana que viene con el gobernador, que tomó la decisión de avanzar con un paquete de medidas para el sector que va a tener en principio un fuerte impulso en términos de promoción y sensibilización, así también en líneas de crédito blanda para poder brindar herramientas para sostener esta etapa difícil del sector y también herramientas en términos de incentivo a la hora de pensar seguramente algunos servicios y algunas cuestiones de apoyo directo. Acá son puntos que los va a anunciar el gobernador la semana que viene, pero que lo importante que tienen que tener en cuenta el sector es que
representa lógicamente un sector estratégico para la provincia y que el compromiso de apoyo y trabajo conjunto en ningún momento se va a ver limitado, más allá de que lógicamente, así como al sector privado se le complica mucho una situación recesiva, también los ingresos para el erario público están muy limitados, pero sí contamos con el compromiso político del gobernador de llevar adelante todas las medidas necesarias para el sector a la brevedad. Seguimos con las preguntas. Miriam dice, buenos días a todos. En la tercera etapa, ¿cómo se comunica? ¿Con qué pautas vamos a trabajar? Teniendo en cuenta que la visibilidad del destino va a ser crucial a la hora de captar visitantes. Bueno, acá claramente vamos a tener que trabajar con varios conceptos. Uno de los conceptos, el del posicionamiento de naturaleza, como decíamos, de una experiencia natural en la provincia. Vamos a tener que trabajar en la experiencia cultural de nuestra provincia, adaptándonos a las nuevas condiciones del turista post-pandemia, por ponerle un título. Vamos a tener que trabajar, como lo hemos venido haciendo con muchos referentes del sector, no con un concepto de COVID-free, como lo están planteando en algunos ámbitos, porque entendemos que no es ese el punto, sino entender que estamos en condiciones de asegurar todas las reglas y aspectos para que la experiencia sea segura y que sea satisfactoria, y que sea adaptada a la realidad de cada uno de los destinos y los prestadores. Estamos con ese mensaje construyendo este reposicionamiento que, como les decía, estamos convencidos de que Corrientes está por contar o cuenta con las condiciones únicas para poder trabajar ante ese nuevo escenario, y es de vuelta por eso un proceso que más allá del resultado que tengamos, que no tengo duda que va a ser positivo, lo más importante es el proceso con el cual lleguemos a ese resultado, que va a tener que ser sí o sí un proceso de colaboración entre todos los actores y que va a tener que ser un proceso de mucho compromiso conjunto para poder sobrellevar esta etapa difícil. Dice otra vez, Cacho en este caso habla del encuentro latinoamericano del canto y las danzas folclóricas previsto para el mes de noviembre, y yo soy integrante de un grupo de presentadores turísticos de Paso de la Patria. Dice Beatriz, creo que un importante aliciente para el turismo, incluso en los países limítrofes, es el valor de nuestra moneda. Es un tema que ahí me tengo que sacar un poco el sombrero de turismo y ponerme el sombrero de economista. Es un punto que hay que analizarlo con más detalle. Habitualmente suele ser un proceso evaluatorio, un proceso que incentiva un consumo de corto plazo, que sobre todo tiene bastante impacto en los países limítrofes que tienen mayor capacidad de readaptación de planes turísticos en una medida rápida. Históricamente fui bastante desalentador de una devaluación como herramienta de atracción de turismo, porque si nosotros queremos lograr un posicionamiento de largo plazo y trabajar con mercados que justamente se adecúen mejor a nuestros productos, como por ejemplo acá, y veo a mucha gente acá que sabe mucho del tema, si queremos trabajar, por ejemplo, como un segmento de birdwatching, que es uno de los segmentos que más atractivo y más gasto deje, más recursos en el destino, tenemos que estar trabajando con mercados internacionales, que lógicamente ahora van a estar muy limitados, pero que seguramente el año próximo tendremos mucho por hacer, como Reino Unido, Alemania, y ahí realmente el que sea más barato o que haya devaluaciones, más que darle alicientes, le da cierta inseguridad. Creo que sí nos puede servir para cuestiones con Brasil, con Paraguay. Tenemos que trabajarlo y tenemos que trabajarlo de una manera consensuada, pero de vuelta son herramientas que van más allá del sector y que ya hacen a una decisión de país en términos de la definición de su moneda. Creo que tenemos que sí saber leerlas para buscar cómo buscar el mejor resultado para nuestra provincia en este caso. Dice la diputada Mancini, es necesario limitar un poco las amplias facultades que se les otorgó a los intendentes en el manejo de la pandemia. Hay excesos en las restricciones y en cada municipio son diferentes a la hora de reactivar el sector, aunque sea internamente. No sé si hay alguna reflexión allí, ministro. Sí, yo creo que es un tema que ya excede claramente el turismo, es una definición en términos de gestión de crisis que
que tiene que definirle al comité de crisis, lógicamente liderado por el gobernador, y donde la postura desde el sector turístico lógicamente va apuntada a que se pueda seguir trabajando o que se pueda ir avanzando hacia un mayor desbloqueo de las actividades, que se puedan ir avanzando primero hacia una movilización de turistas dentro de la provincia, para lo cual va a tener que haber homogeneidad en las definiciones por parte de los intendentes. Creo que es uno de los pasos sobre los cuales habrá que avanzar próximamente, pero como les decía antes, tiene que ir de la mano de una sensibilización y un compromiso por parte de toda la sociedad en términos del turismo, porque si imaginemos una hipótesis, si decimos que se homogeneizan las condiciones, se establecen los protocolos y se comienzan a abrir los alojamientos, pero la gente no viaja, va a terminar siendo más una situación negativa que positiva. Entonces es un proceso en el cual todos desde el rol que nos toca tenemos que ir trabajando, y acá el auditorio sobre el cual estamos conversando hoy en este ámbito que convocó Alberto y que vuelvo a agradecer, creo que somos todos actores importantes en la sociedad y tenemos que ser todos difusores de esta visión, porque va a ser importante que podamos ir moviendo la rueda de vuelta del turismo y de nuestra provincia entre todos, así que creo que es un compromiso en el cual todos podemos hacer un aporte. Dice Ramón, ¿será que se está pensando en tener líneas generales de restricción respecto a la pandemia que no sea tan diversa entre municipio y municipio? Hay varios saludos respecto a la exposición, ministro. Lo escucho, sí, tengo más de 22 mensajes sin leer, le cuento. No, el tema de las líneas generales, y en la misma línea de lo que planteaba la consulta de Eugenia anterior, creo que es una cuestión que tendrá que ir definiéndose desde el ámbito del comité de emergencia liderado por el gobernador, y donde el turismo lógicamente va a apoyar para que pueda haber mayor movilidad, siempre y cuando esta movilidad esté acorde a los parámetros de la salud pública establecida por los expertos y que vaya en línea con este mayor dinamismo económico, que es lo que estamos buscando. Dice Guillermo, ¿en qué tiempo cree que Corrientes podrá estar a los niveles de otras provincias, ya que usted hablaba de que esto no depende de un gobierno, sino una sociedad comprometida sobre el turismo? Ahora es difícil plantear acerca de una planificación, de un posicionamiento de un destino provincia con estas reglas tan cambiantes que estamos viviendo. Pero acá, si pudiera de vuelta quedarme solamente en la etapa inicial de la charla, que era el módulo 1, por ponerle título hasta 1 de marzo, yo creo que la provincia estaba dando pasos acelerados en pos de posicionarse como un destino turístico de los emergentes con mejor posicionamiento y con mejor potencial a futuro. Yo creo que, como bien decía César, tiene que, más allá de todas las complejidades y dolores que nos genera esta situación de pandemia, podemos salir fortalecidos desde lo institucional, desde lo estratégico también, y claramente en poco tiempo podemos llegar a ser uno de los destinos fuertes del país. Cuando uno... hay varios refranes que por ahí no vienen a colación mencionarlos, pero siempre cuando uno va a otros lugares termina escuchando cosas que por ahí uno internamente es mucho más crítico. Pero cuando uno ve el posicionamiento que tiene Corrientes a nivel nacional y que tiene el Iberá a nivel nacional e internacional, realmente es muy destacado. Nos queda muchísimo trabajo por hacer, nos queda muchísimo trabajo por consolidar ese posicionamiento en visitas reales, en que se queden muchos días, que disfruten la experiencia, que dejen mucha plata y sobre todo que la sigan divulgando y que vuelvan. Para eso necesitamos trabajar todos de manera coordinada, y creo que los pasos los estamos dando, con lo cual seguramente Corrientes seguirá transformándose en una provincia cada vez más turística, como ya lo viene siendo, con un proceso de trabajo continuo de varios años. La última, ministro, sí cumplimos con el compromiso de liberarlo 9:15. Dice Pablo, buenos días, muy interesante la exposición. ¿Qué posición tiene frente a las restricciones de acceso a municipios como el Paso de la Patria, ya que el 100% de la economía local se basa en el turismo? ¿Habrá posibilidad de intermediar la provincia y municipio para que se permita turismo provincial para comenzar a recibir gente, ya que hay solo 19 casos en todo Corrientes? Lo mismo que decía antes, yo creo que acá claramente la prioridad está planteada en términos de la salud pública y preservar la salud de los correntinos. Acá con buen tino el gobernador
conformó el comité de emergencia con distintos expertos y también, por supuesto, con los líderes locales, que son quienes tienen el mejor conocimiento y la problemática del día a día de sus comunidades. Sería fundamental el poder avanzar en procesos homogéneos que lleven hacia una mejor liberación de los sectores económicos, donde el turismo es fundamental, y en el caso de Paso del Arte, más todavía, pero también tenemos que ser conscientes de no invadir, por así decirlo, las competencias locales. Pensemos que hoy por hoy, en una situación de pandemia, es difícil establecer lineamientos que no puedan ser vistos por alguno de los lugares o por alguna de las perspectivas como una sobrereacción. Pero las consecuencias o el costo de una mala decisión podría ser mucho más alto todavía. Pensemos que todos los países del mundo hoy por hoy están cerrando sus fronteras, la mayoría de las provincias están limitando el tránsito entre provincias y la mayoría de los municipios están limitando también el acceso a los municipios. Creo que son procesos que lógicamente la preocupación, el miedo, la incertidumbre y el desconocimiento van llevando esto con el objetivo de cuidar a sus comunidades. Creo que son procesos que vamos a tener que ir dando entre todos a fin de ir destrabando esto e ir dando pasos firmes. Creo que los cuidados que tenemos que tener entre todos como sociedad para poder salir adelante de esta etapa tan difícil se van a ver doblemente demostrados en el turismo. Si nosotros como sociedad demostramos la madurez que creo que todos estamos haciendo para poder salir adelante de esta instancia como se están dando esos pasos, creo que el turismo va a ser también uno de los sectores donde más fuertemente se va a ver este impacto positivo y claramente en las comunidades locales. Así que creo que va por ese lado el camino. Como les decía antes, creo que una vez más y en un sector como el turístico, el compromiso es de todos. Lo repetí muchas veces y ahora más que nunca. Creo que uno puede tener una promoción fantástica de la provincia, puede tener una gran cantidad aérea, llegan los turistas, nos visitan, paran en hoteles hermosos, comen rico, pero si cuando salen a una esquina pasa un vecino y lo insulta, lo trata mal, le pregunta una dirección y lo tratan mal, realmente se cae toda la experiencia. Con lo cual tenemos que ser todos conscientes que desde el gobernador hasta el último ciudadanos de la provincia, somos todos responsables de construir este destino y que mediante el turismo realmente podemos transformar la vida de muchos correntinos, no para ahora ni para el año después de esta pandemia, sino para toda la vida, y creo que ese es el desafío para el cual estamos trabajando. Ministro Sebastián Lovallen, gracias por su disposición, por su tiempo, le devolvemos lo liberamos de este compromiso, le agradecemos la predisposición a usted y a toda la gente que nos acompañó en el día de hoy y ojalá que nos volvamos a encontrar muy pronto. Gracias en serio desde el Club de la Libertad por el tiempo que todos han cedido en esta mañana. Muchísimas gracias a vos, Alberto. La verdad que un placer para mí poder ser parte de esta invitación, un gusto poder compartir este cambio con toda la audiencia que forma parte de tu convocatoria. Y si bien algunas por ahí preguntas o comentarios quedaron pendientes, estoy a entera disposición para charlarlo después y para trabajar juntos en todo lo que sea necesario. Así que muchas gracias, Alberto, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Realmente un placer trabajar con todos ustedes y les voy a reforzar el compromiso que tenemos para que el turismo en Corrientes realmente sea una herramienta de transformación. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, que tengan muy buena jornada, hasta pronto.